Escuché al pastor Germán hace un par de semanas con un dolor profundo en su corazón, quejándose de que no logra señal de internet en la esquina de su oficina. Y yo me uní al dolor del pastor Germán. Es más, les voy a contar mi propio testimonio de problemas de conexión. No tengo problema con mi señal de internet. Tengo problema con las emisoras de radio en mi carro. En mi carro yo ando una emisora que me gusta porque, vamos, soy de los que se pone tenso manejando. Entonces una emisora que me mantiene con música más tranquilo. Es una música, la emisora se llama Radio Clásica y pone música muy bonita. Puedo ir oyendo noticias de la radio francesa y vienen, a veces está Chopin, a veces está Vivaldi, a veces está Beethoven. Me gusta ese tipo de música y lo disfruto. Pues bien, yo vengo manejando, diga donde quiera usted que venga. Puedo venir, por ejemplo, desde el aeropuerto manejando y vengo oyendo conciertos, vengo oyendo noticias refrescantes, vengo oyendo entrevistas. Ya vengo en la Jerusalén y ya vengo oyendo ahí algo de Beethoven. Todavía llegando aquí al Luceiro, qué sé yo, me ponen a Vivaldi con sus 4 estaciones. Ya voy llegando acá, tal vez lo que vengo oyendo ya aquí cerca es una de mis favoritas, la 1812 de Tchaikovsky. Y exactamente en esta esquina, hermanos, en esta esquina, no es que pierdo la señal de la emisora. Si fuera eso nada más, no, es que le entra como un espíritu de esos que decía el Chavo del Ocho, los espíritus chocarreros. Porque de un momento a otro cambia de emisora, de la nada cambia de emisora. Solo imagínense, porque es una emisora que lo que pone, por ejemplo, es música ranchera y cosas así. Ustedes saben lo que es venir oyendo la 1812, y de un momento a otro me cambia y lo que escucho es: grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado. Dios mío. Y ya bajo oyendo música ranchera. Eso en el caso de los buenos. Porque lo otro que me cambia es que esa emisora pone a una especie como médico brujo que pasa ofreciendo: tengo soluciones para tu mal de amores. ¿Qué problema, hermanos, cuando nosotros estamos con la conexión incorrecta? Porque la conexión incorrecta no es solamente que quede en un vacío, es que entramos en un momento de crisis. Hemos estado llevando una serie sobre la conexión, reconectando, y tiempo de familia enfoca reconectar con Dios, pero reconectar en familia, reconectar las generaciones. Inició con una predicación del pastor José donde nos presentaba un ideal, aquel hombre de Dios que dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo diciendo: y nosotros también, Josué. Después el pastor Germán nos trajo a una realidad. La primera generación después de Josué lo cumplió. Pero ya el libro de Jueces me presenta una generación que no recordaba lo que Dios había hecho por Israel. Pasaron los años, pasaron las décadas. Israel estuvo en un altibajo. A eso se le llama el libro de los Jueces. Dios levantaba hombres para ayudar a Israel, pero Israel siempre se alejaba de Dios, pecaba en idolatría, y era un altibajo completo lo que Israel vivía. Cuando va terminando el libro de Jueces, el panorama no ha cambiado, al contrario, el panorama todavía se pone peor. Y es en ese contexto del cierre del libro de Jueces, cuando Israel está en un momento de desconexión total con Dios, que Dios va a levantar a un hombre que va a hacer la diferencia, un hombre que va a reencauzar a Israel a la voluntad de Dios. Su nombre fue Samuel. Y cuando uno piensa en Samuel, piensa en ese niño que fue entregado en el templo, piensa en ese profeta que confrontó a los falsos maestros, ese hombre que ungió reyes. Pero yo no tengo que olvidar que él nació, él fue llamado y él inició su ministerio en un momento de oscuridad en Israel. Cuando pienso el tiempo de Samuel, tengo que pensar que esta conexión incorrecta incluye el hecho de que había un caos moral en el pueblo.
Este caos moral que el pueblo estaba viviendo se ve reflejado en una sola oración en el libro de Jueces. Oigan lo que dice: en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. Sí, escogí la versión Dios habla hoy. Es que las otras versiones son como más diplomáticas. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué bonito suena. Me encanta como lo dice Dios habla hoy. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Dios dijo, no mientan, yo hago lo que me da la gana. Dios dijo, sean fieles a sus parejas, yo hago lo que me da la gana. Dios dijo, vayan al templo a orar, yo hago lo que me da la gana. Todo Israel hizo lo que le daba la gana. ¿Y sabes qué? Este caos moral de la desconexión con Dios, yo la sigo viendo hoy en día. La gente hoy en día con relación a Dios hace lo que le da la gana. Quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza. Quiere establecer cómo Dios debe pensar y cómo Dios debe actuar. No aceptan a un Dios que da las indicaciones en su palabra. Y vivimos a nivel mundial y a nivel nacional un caos moral, porque cada quien está haciendo lo que más le convenga. Pero el caos no solo era moral en el pueblo, es que también es preocupante ver que había un caos moral en los líderes de Israel cuando nació Samuel. Y eso lo vemos en varios versículos. El sumo sacerdote era un hombre llamado Elí y tenía 2 hijos. Y esto es lo que dice de los hijos. Dice, los hijos de Elí eran malvados, y la palabra que usa aquí es una palabra muy fuerte. Eran unos desalmados, eran gente odiosa, gente dañina, gente malintencionada, y eran los sacerdotes de Israel. Los hijos del sumo sacerdote robaban, le quitaban posesiones a la gente, se dejaban la mejor comida, hacían que los otros pasaran hambre, no les importaba nada. Y eran los líderes de Israel, a tal punto que Dios tiene que hacerle un llamado de atención y le dice por medio de un profeta, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Y aquí está el pecado de Elí. Está el pecado de los hijos, pero el pecado de Elí, que de Elí no se nos dice que fuera una mala persona, que fuera un mal sumo sacerdote. De Elí se nos dijo que él honró más a los hijos que a Dios. Y de un momento a otro se establecen las prioridades contrarias, y estamos hablando del liderazgo espiritual de Israel. A tal punto que Dios manda este mensaje, y ahora por medio del mismo Samuel, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Mínimo, estorba a tus hijos. Aquí no se trata de estar juzgando a papás como son sus hijos. Papás, la función en el hogar es guiar a los hijos. Si tu hijo tiene suficiente edad para decirte yo hago lo que quiera, ábrele la puerta y dile, pues vive tu vida. Pero mientras estés acá, mínimo te voy a estorbar. Y entonces cuando encontramos situaciones de hogar donde ya hay hijos que están haciendo lo que quieran, que mire que tengo novia y me la voy a traer a vivir a la casa, ya es que es mi hijo, tengo que dejarlo, que llega a las 2 de la mañana borracho, pero es mi hijo, tengo que dejarlo. Este fue el pecado de Elías. A Elías no se le culpa por los pecados de los hijos. A Elías se le culpa porque ni siquiera los estorbó, ni siquiera les dijo eso es incorrecto, siendo él la máxima autoridad religiosa de todo Israel. Cuando pienso en la situación de liderazgo en nuestros países, y voy a ser claro en esto, porque yo no quiero que diga, el hermano estuvo criticando el liderazgo en El Salvador. No lo conozco, así que voy a hablar mal del liderazgo de mi país, ¿ok? Pastores que han dejado sus rebaños por meterse en política, porque querían hacer un cambio y terminaron siendo iguales al resto de políticos, acusados de robar dinero. En este momento hay un exdiputado que acaba de salir hace 15 días del gobierno que ya tiene juicio porque los otros diputados no quisieron seguir el juicio mientras él estaba, por abuso deshonesto, abuso sexual a una diputada. ¿Y saben qué? Pastor el hermano. Y las noticias en el periódico, pastor comprometido con un grupo narcotráfico que él les lavaba dinero por medio de la iglesia. Y otra foto donde aparecen los líderes de una iglesia en el campamento. Ellos dirigían el campamento y eran parte de una célula que vendía droga en la zona donde ellos estaban. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Y saben qué? Y nos meten a todos en el mismo saco. Sí, así son los pastores. No, así no son los pastores. Así son los cristianos evangélicos. No, así no son.
pero estamos dando el mal testimonio. Ayer veía un pequeño corto que me mandaron de un predicador, creo que él es inglés o escocés, que decía una de esas verdades que duelen. Decía que la gente no se entrega a Jesucristo por dos razones hoy. Dos razones por las que la gente no viene a Jesucristo. La primera es porque no han tenido la oportunidad de conocer a un solo cristiano que les hable de Jesucristo. Y están en lugares del mundo donde el evangelio no ha llegado. La primera razón, dice él, por la que la gente no viene a Jesucristo es que no han conocido a un cristiano. Y la segunda razón por la que la gente no viene a Jesucristo es porque conocieron a un cristiano. Y eso duele. Porque se supone que nosotros deberíamos ser los que estamos haciendo un cambio en medio del caos que hay. Pero aquí hay un tercer elemento. Y el tercer elemento para mí es la raíz del problema de estos dos. El tercer elemento que nos va a presentar estos pasajes es que además del caos no había palabra de Dios. Noten lo que dice el pasaje. El pasaje dice: en estos tiempos no era común oír palabra del Señor. Hay otras versiones que dicen, esta es la Nueva Versión Internacional, otras versiones dicen que escaseaba la palabra de Dios. No había profetas que se levantaran y dijeran: Jehová ha dicho. No había sacerdotes que se levantaran y dijeran: la ley dice. No era tanto que Dios no hablara, es que no había quien hablara en nombre de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. Y tú me dirás: no, hermano, eso sí ha cambiado. Eso se ha cambiado. Vea, aquí, gracias a Dios, en este momento en el mundo se está predicando muchísimo la palabra de Dios. Sí, es cierto, pero, permítame ponerles el pero. Un gran porcentaje de púlpitos voy a hablar de América Latina. Si hablara del mundo sería peor. Se predica, pero no la palabra de Dios. Se predican ideas muy bonitas, muy cristianas, muy espirituales, pero no se predica la palabra de Dios. Se usa un versículo para empezar la predicación y después la Biblia no vuelve a aparecer en los siguientes 50 minutos. Historias bonitas, chistes buenísimos, historias motivacionales, y todo el mundo dice: qué bonito estuvo la predicación, pero no hubo palabra de Dios. Usted me dirá: hermano, ¿está criticando? Sí, estoy criticando. Tiene que haber un cambio en el púlpito en América Latina para que se vuelva a la palabra de Dios, que se predique la palabra de Dios. Pero nos hemos ido acomodando de tal manera que la palabra, si no nos conviene, no la vamos a predicar completa. Si vamos a predicar la palabra, predicamos la palabra. Y para eso también encontramos todo un sector más, los que están menospreciando dentro del mismo mundo evangélico a la palabra de Dios, que están menospreciando la palabra de Dios. Yo les dije el miércoles anterior, que me correspondió a la enseñanza, que desde mi interpretación de la historia de la iglesia, y no mía, la he leído de varios autores, la razón por la cual la iglesia de Europa, iglesia vivente, iglesia poderosa, iglesia misionera, iglesia cristocéntrica, hoy en día está muerta, porque sacaron a la palabra de Dios de su predicación. Y se levantaron teólogos famosos, doctores en teología, que empezaron a decir: no, la Biblia no es inspirada por Dios, es un buen libro. Hay palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No, Moisés no escribió el Pentateuco. No, Pablo no escribió las cartas de él. No tenemos que confiar tanto en lo que dice la Biblia. ¿Dónde está esa iglesia muerta? Saquen a la palabra de Dios del púlpito y la iglesia se muere. Velemos por eso como iglesia. Doy gracias a Dios de que esta iglesia es una iglesia que vela por la palabra de Dios. Pero en cualquier momento se nos puede ir. El día que ustedes oigan a uno de los pastores o alguno de los otros predicadores que subimos al púlpito decir cosas contrarias a lo que la Biblia dice: bájennos. En este púlpito se predica la palabra de Dios, aunque a veces duela, aunque a veces golpee, pero muchas veces más bien sana, es pastoral, porque la palabra de Dios llena todas nuestras necesidades. Cuando llegué a llevar un curso en el seminario en Costa Rica, ya tenía años de ser pastor, estaba tratando de completar mi maestría en teología, tenía que llevar ya a nivel maestría un curso que se llama Teología Paulina. Teología Paulina es un curso ya muy fuerte donde se va a ver todo lo que Pablo enseña en sus cartas doctrinalmente hablando, toda la doctrina que Pablo enseña en sus cartas. Llegué emocionado, no había llevado un curso de Teología Paulina en ese nivel, me senté y el profesor, un profesor preparadísimo, un teólogo de años de experiencia, se sentó y lo primero que nos dijo es:
bueno, este es el curso de teología paulina. Yo sí quiero aclararles que yo creo que Pablo no escribió las cartas que se dice que son de él. Y yo pensé, entonces, ¿para qué está enseñando un curso de teología paulina? Que se vaya a vender al mercado, que se vaya de ingeniero a algún lado, que se vaya como profesor de matemática a algún lugar. Pero ¿para qué va a enseñar teología paulina si él ni siquiera cree que Pablo es el autor de las cartas que decimos que son de Pablo? Yo no puedo ir contra mis convicciones. Y esta iglesia no debe ir contra sus convicciones. En el momento en que escasee la palabra de Dios y minimicemos la autoridad de este libro, la iglesia está condenada a desconectarse, y cuando la iglesia se desconecta, viene el caos moral del pueblo y el caos moral de la palabra de Dios. Pero yo quiero darles una palabra de ánimo. Hasta ahorita ha ido muy fuerte el asunto, ¿verdad? Es que falta el personaje en medio de este caos moral, en medio de esta falta de la palabra de Dios. Aparece la conexión correcta. Y yo quiero enfocarme entonces en este momento a la conexión correcta. Y cuando pienso entonces en la conexión correcta, lo primero que pienso es que la clave es que Dios se conecta con nosotros. Óiganme, cuando nosotros pensamos qué va a pasar con la siguiente generación en esta iglesia, quiénes van a ser los pastores dentro de 10 años en esta iglesia, quiénes van a estar en el ministerio de alabanza, quién va a estar, si el Señor no ha venido, quiénes van a estar al frente de la iglesia en 20, en 40 años, que confiamos que ya el Señor haya venido, pero si no, ¿seguirá existiendo auditorio? ¿Quiénes van a estar al frente de auditorio? ¿Mantendrá viva la pasión auditorio? Yo hoy quiero decirles que estoy convencido de que sí. Porque lo primero que creo es que para que la conexión se dé, lo primero que veo en el pasaje es que Dios se conecta con nosotros. El avance de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el que la iglesia se mantenga firme en medio de los tiempos de oscuridad, no depende ni de usted ni de mí, que a veces creemos que sí. Si nosotros tenemos un buen programa, si nosotros tenemos unos buenos alcances, si nosotros tenemos una buena estrategia. No, hermanos, en última instancia, la iglesia le pertenece a Jesucristo y Él hace que la iglesia crezca. Miren este pasaje. Este pasaje está ya en esta zona donde estoy viendo ese cambio. El cambio se empieza a dar de una manera especial. El cambio se empieza a dar. Dice, pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. ¿Cuándo lo dice? Cuando Elí está, cuando los hijos de Elí están haciendo las barbaridades, cuando hay corrupción, cuando está el caos, cuando está todo eso, Dios se levanta y dice, yo voy a levantar un sacerdote. Pero me llama la atención que dice para mí. Ustedes van a encontrar versiones que no sé por qué razón solo dice levantaré un sacerdote. La idea es levantaré para mí. Dios lo levanta para él. Dios dice, yo voy a escoger quién va a liderar a mi pueblo. Yo no voy a dejar mi pueblo caer en los tiempos de mayor oscuridad. ¿Saben qué es lo que me da la esperanza con Auditorio Cristiano, hermanos? La esperanza que tengo con Auditorio Cristiano es que Auditorio Cristiano seguirá adelante, porque Auditorio Cristiano le pertenece a Dios y Él manda en esta iglesia. Y le puedo decir que gracias a Dios, tal vez usted, a muchos los conoce de cerca, tal vez algunos no, pero gracias a Dios esta iglesia tiene pastores y ancianos que no quieren imponer su voluntad, sino que buscan a Dios en oración y en consenso de equipo, no como dictadores, sino en consenso de equipo, buscan la voluntad de Dios para tomar las decisiones para la iglesia, porque esta iglesia sigue siendo iglesia de Jesucristo. Y ahora la gran pregunta que ha surgido ya en los últimos años, y digo esto con cuidado, para que nadie piense que estoy jubilando antes de tiempo al pastor Germán. Que Dios me lo tenga como pastor de esta iglesia por los próximos 20 años. Aunque él dice que no. Pero por ejemplo, hoy estaba, ¿cuántos dijiste? Lo dijo muy bajito, 67. Nosotros que somos más jóvenes que él, lo respetamos. ¿Quién va a suceder al pastor Germán? ¿Quién va a ser la persona que va a tomar el pastorado general? ¿Quién va a sustituir al pastor Ricardo? ¿Quién va a sustituir al pastor José?
¿Cuál es la generación de ancianos que van a estar al frente de la iglesia cuando ya no estén los ancianos que están acá? ¿Quiénes van a ser los maestros de escuela dominical? ¿Quién va a subir a dirigir la alabanza y cantar como Aida y a tocar la música como tocan los que tocan acá? ¿Quiénes son los que van a estar acá? Y es donde uno empieza, ay, ¿qué va a pasar con la iglesia? Paren, hermanos, calma. Quien establece y llama se llama Dios. Él ya sabe quiénes van a estar al frente de esta iglesia. Y la función del liderazgo actual es ser sensible a la voz de Dios. La iglesia no escoge, los líderes no escogen. La iglesia reconoce, los líderes reconocen a los que Dios escoge. Y esa es la función que tiene el liderazgo actual. Una de las cosas que he escuchado ya varias veces, porque sé que es una visión que la iglesia tiene ya desde hace par de décadas. Que la iglesia no quiere seguir el modelo de que el día que se diga tenemos que buscar el sustituto del pastor Herman, vamos a mandar un mensaje para ver qué pastores están sin iglesia, para ver si quieren pastorear acá. O qué pastores están en una iglesia muy activa y tal vez ese nos sirve y nos lo traemos. Yo sé que en el corazón de los líderes de la iglesia está que el liderazgo de la iglesia, el liderazgo de auditorio cristiano saldrá de auditorio cristiano. Va a ser gente formada en esta iglesia, capacitada en esta iglesia, que ya está ministrando en esta iglesia, que ha dado muestra de madurez en esta iglesia, que Dios lo ha escogido para que un día lleguen a estar al frente de la iglesia. Estoy convencido. Y yo no puedo hablar por los pastores, pero creo que ellos estarían de acuerdo y los ancianos también. Yo no tengo la menor idea, no me pidan nombres, no tengo la menor idea de quién va a ser el siguiente pastor después del pastor Germán. Pero sí tengo esa convicción. Esa persona me está escuchando esta mañana acá. Esa persona me está escuchando esta mañana acá. Y Dios lo guiará y le dará la capacidad y confirmará con ministerio. Y la iglesia reconocerá ese liderazgo. Y en el momento oportuno, Dios dirá: a este quiero, como hizo con Samuel. Dios es quien interviene. Dios es quien nos conecta con Él. Nosotros no nos conectamos con Dios. Dios se conecta con nosotros. Dios es el que vio la necesidad y dijo: yo la soluciono. Yo sigo siendo el Señor de Israel y Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Pero hay una parte humana en el asunto, porque entonces ya no es solamente el asunto de que Dios se conecta con nosotros, sino que también lo que veo es que hay una familia que se conecta con Dios. En la historia bíblica, esto va a cambiar radicalmente en Israel. El panorama va a cambiar radicalmente porque una familia, óigame, no las familias, una familia hizo la diferencia. Tome su Biblia, por favor, y busque 1 Samuel 1:1 al 11. Ya voy por la mitad del sermón y hasta ahora vamos a tener la lectura bíblica. Vamos por hacer la variante. Búsquelo. Samuel 1:1 al 11. Si desea ponerse de pie, siéntase en libertad. Si por algún motivo prefiere quedar sentado, siéntase en libertad. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 11. No voy a estudiar en detalle este pasaje. Hoy ha sido un mensaje más tipo biográfico, histórico, pero quiero hacer un par de referencias a este pasaje. Dice: hubo un hombre en Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliub, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía a su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana.
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que me das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Puedes tomar asiento. Solo quiero enfatizar dos cosas de esta familia. Tome en cuenta. Era una familia de zona rural. Y tendré que decir que era una familia disfuncional. Había problemas internos muy serios en la relación. Ahora no me salgan con el asunto de la bigamia, porque solo responde a una época histórica. Nadie me lo use como ejemplo para hoy en día. Lo cierto del caso es que había una rivalidad entre las esposas, había problemas, había una mujer en depresión. Miren, el cuadro era triste, y sin embargo, qué impresionante como una familia tan común, una familia tan real como cualquiera de nuestras familias, con sus crisis de problemas internos, con sus problemas de pareja, con sus luchas internas, con sus momentos de depresión, con sus situaciones de necesidades económicas o de salud. Dios usa esta pareja, pero esta pareja tenía algo especial. Solo quiero enfatizar dos cosas de esta pareja. Número uno, el ejemplo de fe y adoración. Dice el versículo 3: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Por qué hacía esto? Porque Elcana sabía que tenía que adorar a Dios y darle un lugar central a Dios. Papás, mamás, abuelas o abuelos que están a cargo, ustedes son clave para que la reconexión se dé. Ustedes son los llamados a influir en esos niños y esos jóvenes. Y cuando lleguen a la adolescencia, esa edad tan linda, que tranquilos los que entran, a los papás que tienen sus hijos en los 13 años y dicen: ya no sé qué hacer, ánimo, tranquilos, solo les faltan 15 años más y saldrán de ahí. Cuando esos hijos digan: ya no quiero ir a la iglesia, tú dirás: vamos a la iglesia. Y cuando digan: no quiero ir los viernes, vas a ir los viernes. Y vas a ser ejemplo, porque no se trata solo de ejercer la autoridad viene con el ejemplo. Aquí veo a un hombre que todos los años cumplía con lo que Dios le pedía. Iba al templo a adorar y a hacer sus sacrificios. Y no dudo, conociendo que era así, que él también buscaba a otros hombres en su pueblo donde se reunían para leer la palabra de Dios. Era un hombre que daba ejemplo, aunque todavía no tenía a su hijo, pero iba a impactar la vida de su hijo. Será que hoy vengo filoso, pero permítanme darles un reto. Me preocupa en la iglesia actual, y no estoy hablando de ti, espero. Me preocupa en la iglesia actual en general, no hablo solo de auditorio, la inestabilidad del compromiso de los padres de familia para asegurarse que sus hijos están siendo formados en los caminos del Señor. Y un domingo venimos y al otro no, porque un primito cumpleaños en la tarde, entonces vamos a estar en la casa para salir más temprano para el cumpleaños. Y el siguiente no, porque vamos a ir a una casa en el lago. Y el siguiente venimos. Y el siguiente no, porque hay otro cumpleaños. Y el siguiente tal vez venimos. Y el siguiente: estoy muy cansado esta semana, hijo, no vamos a ir a la iglesia. ¡Ey! ¿Y tú esperas que se levante una generación fuerte si tú mismo no le das el ejemplo de constancia, fortaleza y compromiso? Es tiempo de que padres de familia sean los que les digan a sus hijos: vamos a la iglesia. Pero a veces me encuentro hijos pidiéndole a los papás: ¿me llevas a la iglesia? Gracias a Dios por esos hijos, pero no debería ser así. Se supone que aquí estoy delante de familias que dicen: yo tomo mi lugar, yo tomo mi compromiso.
En mi casa se leerá la Biblia, en mi casa oraremos. Hermanos, la iglesia no es el lugar para que los niños aprendan las historias de la Biblia, es en el hogar. La iglesia no es el lugar donde los niños deben aprender a orar, eso es en el hogar. La iglesia no es el lugar donde los niños aprenden las disciplinas espirituales, eso es en el hogar. En la iglesia venimos a reforzar lo que se hace en las casas, pero la clave para el avivamiento de este tiempo fue que hubo unos papás que tenían un compromiso incondicional de adoración, de servicio a Dios, pero tenía también un elemento más, es un ejemplo de entrega, y ese versículo 11 es desgarrador. A ver, ¿cuántas mamás aquí, después de los 9 meses, nace el niño y toma y va y lo entrega y no lo va a tener por el resto de la vida? Lo verá una vez al año y nada más. Pero Ana había hecho un compromiso con Dios y Ana decidió darle lo mejor a Dios y le entregó a su propio hijo. No sé cuántos papás aquí conscientemente en algún momento de su vida han hablado con Dios y le han dicho: aquí tienes a mi hijo. Si no lo has hecho, yo te reto a que lo hagas. No importa si tu hijo ya tiene 40 años, entrégaselo a Dios, todavía es tiempo. Pero si tienes a tus niños pequeños, han orado en familia, en presencia de sus niños, y decir: ustedes son de Dios, se los entrego a Dios. He aquí un ejemplo de familia. Por eso cuando pienso que la conexión se da, número uno, porque Dios interviene, pero número dos, porque una familia, y espero que esa familia sea la tuya. Pero hay un tercer elemento que va a hacer el cambio, un tercer elemento que va a reconectar a esa generación con Dios. Ya Dios ha hecho su parte, ya tengo una familia que es ejemplo, pero ahora tengo una persona, ahora es una persona que se conecta con Dios, y esta persona se llama Samuel. Y veo en Samuel algunas características que le cito rápidamente. Número uno, es un niño que escuchó a Dios. En 1 Samuel capítulo 3 se ve donde dice: Samuel, Samuel. Él se levanta, va donde Elí, y Elí le dice: yo no te he llamado. Samuel, Samuel, y vuelve a ir donde Elí. Tercera vez: Samuel, Samuel, y Elí dice: tiene que ser Jehová. Qué impresionante. El sumo sacerdote nunca escuchó a Dios hablarle, y un niño escuchó a Dios hablándole. Y a veces menospreciamos a los que están ahí en la escuela dominical. Dios también trata con los niños. Dios también usa a los niños. Tanto es así que no solo oyó la voz, es que también tengo que tomar en cuenta que ese niño respondió a Dios. Y ese versículo 10 donde le dice: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Un niño que entendió que tenía que decirle: Dios, aquí estoy. Ese niño creció para hacer la diferencia y desde pequeño aprendió a obedecer a Dios. Y hay un tercer elemento de Samuel que les dejo, y es que ese niño ministró ante Dios. Este versículo es impresionante, porque en 1 Samuel 2:18, anótelo y revíselo en la casa. 1 Samuel 2:18 dice que siendo niño ya él ministraba delante de Dios, ya ejercía funciones sacerdotales delante de Dios, al punto de que su mamá cada año le tenía que llevar una ropita especial, porque no había ropa de sacerdote del tamaño de Samuelito. Y la mamá le tenía que hacer. Y el problema es que cada año, ya cuando llegaba, se lo daba por el tobillo, y cuando llegaba ya le llegaba a la rodilla, ya había crecido un poco más. Todos los años le tenía que llevar ropa nueva para que él pudiera servir en el templo, porque desde niño estaba sirviendo en el templo. Cada vez que yo oigo gente diciendo: hay que trabajar con los jóvenes porque son el futuro de la iglesia. No, hermanos, los jóvenes no son el futuro de la iglesia. Los jóvenes son el presente de la iglesia y tienen que tener compromiso con la iglesia. Y los niños no son el futuro de la iglesia. Los niños son el presente de la iglesia. Y tenemos que aprender que Dios usa todas las edades para su gloria. Y yo prefiero un niño que oye a Dios y escucha lo que Dios dice en su palabra y obedece a Dios, y un niño que tiene conciencia de que le sirve a Dios, a un adulto que ha cerrado sus oídos y asiste como religioso, pero su corazón está lejos del Señor. Dios bendiga a los niños de esta iglesia. Dios bendiga a los jóvenes de esta iglesia, porque ellos son los que van a seguir caminando y desarrollando esta conexión llamada auditorio cristiano con Dios. Entonces resumamos. Cuando yo pienso en la conexión correcta, lo quiero traer hoy en día. 3 elementos.
El primer elemento que les di que es Dios. Y ahí sí, nuevamente yo quiero enfatizar, esta iglesia está conectada con Dios. Yo estoy convencido que Auditorio es una iglesia que mantiene su búsqueda de glorificar a Dios. Usted me dirá, hermano, pero hay cosas que no andan bien. Sí, claro que hay cosas que no andan bien. Si fuéramos perfectos ya seremos en el cielo. Pero hay un anhelo de hacer las cosas bien para Dios. Y yo creo que estamos en un momento tan clave como iglesia, como Auditorio Cristiano. Estamos en un momento clave donde tenemos que estar más conscientes de estar conectados con Dios y buscar su voluntad. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración como iglesia. Necesitamos una convocatoria, días de ayuno como iglesia. Más énfasis en la parte de vida devocional en los hogares, más énfasis en el evangelismo, retomar la visión misionera más amplia. Claro que hay un montón de cosas que tenemos que hacer como iglesia, pero se están haciendo, hermanos. Y yo te invito a que te unas, porque lo que necesitamos es gente que diga: yo me uno, yo sumo, yo quiero aportar. Yo quiero ser parte de lo que está sucediendo en estos días en Auditorio, porque están sucediendo cosas preciosas en Auditorio. Pero entonces, para que esto suceda, tiene que darse lo segundo: tu familia, ya no una familia, tu familia conectada con Dios. Voy a hablar con los papás, con los abuelos, con los tíos. No conozco la dinámica de tu familia, ni tengo por qué conocerla. Yo nada más te lanzo esta idea. ¿Están orando como familia todos los días? Y no la oración por los alimentos. Mi papá decía que eran los cristianos que veían la oración como las medicinas del Seguro Social. Una antes de cada comida, y ahí se acababa la vida de oración. No, tu vida de oración. ¿Oran con sus hijos antes de que se vayan a dormir? ¿Están leyendo una serie de pasajes de la Biblia? Tal vez salmos, tal vez proverbios, tal vez tomar libros históricos e irles leyendo todos los días una porción a sus hijos. Es tiempo de que tomes la decisión. Yo no voy a pedir manos levantadas, yo no te quiero exponer en público, yo quiero que pienses y medites. ¿Quieres una diferencia? Tu hogar tiene que hacer la diferencia, porque es un hogar el que hizo la diferencia, pero un hogar que sirvió de ejemplo para Samuel. Y ahora viene la parte más personal, la parte que tiene que ver contigo y conmigo. Cuando tú puedas decir: y yo, no mi iglesia, no mi familia, yo estoy conectado con Dios. Yo vivo en comunión con Dios. He tomado la decisión de que mi vida es de Él. Soy el mismo aquí que afuera. Mantengo mi testimonio. Yo sé que a veces se vuelve difícil. El jueves, tarde de la noche, yo venía cansado, había viajado por casi 24 horas, no había dormido nada en casi 50, y llegué cansado. Me recogió en el aeropuerto mi sobrino, pero estaba tan lleno el aeropuerto que yo le dije: mira, aquí va a estar, me voy a ir caminando y voy a irme lo más adelante, y aprovechando que están un montón de carros parados, ahí subo las maletas. Y fue lo que hice. Donde yo llegué al carro, empecé a meter las maletas, empieza a avanzar la fila. Y empieza el carro de atrás. Pero así, automáticamente. Pero así, con un policía viéndonos, y yo con el policía a la par. Y ya eso son las ganas donde uno quiere bendecirlo en el nombre del Señor. Y me subí honestamente molesto por ese hombre que poca cortesía, no estaba durando tanto yo. Y en el momento que nos tiramos a un lado para avanzar, él avanzó y quedó a la par de nosotros, bajó la ventanilla, y era un pastor amigo que lo estaba haciendo solo por molestar. Yo estuve a punto de hermanos, la conexión no es lo que hacemos el domingo acá. Es como manejo mi carácter en el trabajo. Es como me relaciono en la casa.
Es como vivo la relación con las personas. Es ahí donde muestro si el Señor está controlando mi vida o no. Y la pregunta es, ¿y tú? Quiero dar una palabra en este momento a los jóvenes que me están oyendo acá, incluyendo a los adolescentes que deberían estar en su clase y en lugar de eso están aquí. Pero hago una palabra para ustedes, para los jóvenes que están acá. Yo quiero retarte. Lo mismo que dije hace un rato a los papás, te lo quiero decir a ti. Ya es necesario que definas tu conexión con el Señor. Es lo que hace la diferencia de quién eres con relación a los demás. Es tiempo de que digas, me preocupa. Estoy los viernes con los de hacedores y un viernes veo un grupo y al viernes siguiente veo la mitad más una mitad nueva. No está la otra mitad. Y el viernes siguiente veo otra mitad nueva y la mitad base. Y un viernes llegan, el otro sí, el otro no, el otro tal vez, porque tengo exámenes, porque para. Y toma la decisión de compromiso con el Señor y con la iglesia. Me encanta ver que están llegando un montón de jóvenes los miércoles. No sé si han notado un montón de jóvenes que vienen los miércoles. Me encanta ver eso. Pero jóvenes, la Biblia dice que ustedes tienen que ser testimonio a los adultos de su vida cristiana. Ya basta de que aquí, hermano, 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 y cuando sales es maje, maje, maje. Que sea lo mismo aquí que cuando estás en el colegio, que cuando estás en tu casa, que cuando estás en la relación con los demás. Desconozco si dije una mala palabra desde el púlpito, pero la culpa es de Germán, que él las usa y yo también las uso. Es tiempo de que seamos lo mismo acá que allá. Porque lo que te voy a decir en este momento, y ahora ya sí hablo con todos, no solo con los jóvenes. ¿Saben por qué tengo la expectativa amplia? Yo sé que soy el nuevo en el vecindario, sé que soy el nuevo en el equipo de trabajo, pero conozco esta iglesia de décadas, amo esta iglesia desde antes de haber venido acá. Y entre más paso en esta iglesia, más me enamoro de ella. ¿Por qué tengo la convicción de que si el Señor no ha venido en 5 años, 10 años, 20 años, aquí va a haber una iglesia proclamando a Jesucristo? Tengo la convicción por 3 razones. Tengo la convicción de que Dios sigue en control de Auditorio Cristiano. Y mientras sea así, Auditorio Cristiano saldrá adelante aún en momentos de oscuridad. Tengo la convicción porque aquí he conocido familias que aman al Señor. Y mientras haya familias que amen al Señor, esta iglesia no solo seguirá, esta iglesia será de bendición para muchos. Y tengo la convicción de que aquí seguirá esto, porque yo veo a Dios levantando nuevas personas, niños, jóvenes y adultos, llamados a sustituir a otros en el campo de batalla. Y sí, hermanos, si Dios me da la vida, si Dios me permite llegar aunque sea a la edad de Chusito, yo espero ver a Zoé y a Teo dirigiendo hacedores. Yo quiero ver a Ruth, que ahora está en el vientre de su madre, aquí al frente tocando instrumentos como su madre. Yo quiero ver a Santi como sus papás enseñando en la escuela dominical. Yo quiero ver a Pablito, a Said, a Otto, a Eliel. Quiero ver a Abril y a Miguelito trabajando con los adolescentes como vi a sus papás hacerlo. Quiero ver a Ricardito, a Emilio, a Danita, a Hansi siguiendo el ejemplo de sus abuelos y sus papás proclamando el evangelio. Quiero ver a Lucas, a Giselle, a Juan José, a Daniel, a Neta, a Antonella, Tiago, Benja, Victoria, Isabela. Quiero ver a esos que están en las clases de escuela dominical. Van a estar aquí predicando el evangelio, porque Dios está con ellos, porque su familia les es ejemplo y porque ellos crecerán comprometidos con el Señor Jesucristo. Padre, en este momento creemos, Padre, queremos que tú sigues en control, y aquí, Señor, habrá bendición mientras tú sigas en control. Quita nuestras manos de intentar controlar lo que es tu reino. Permítenos ser solamente instrumentos tuyos para tu reino. Padre,
No pedimos bendición porque queramos ser una mejor iglesia. Queremos pedirte bendición para poder ser de bendición a muchos más. Aquí en El Salvador, en los lugares más lejanos del Salvador, pero aún hasta lo último de la tierra. Levanta una nueva generación de pastores, de evangelistas, de ministros de alabanza, de maestros de escuela dominical, de líderes de femenil, de líderes de jóvenes, de misioneros. Aquí están, Padre. Son tuyos. Yo no te pido que tomes un compromiso en ese momento. Ya eso lo debes decidir tú. Pero si tú tienes la misma expectativa que tengo yo y ves la iglesia como la estoy viendo yo, ponte en pie diciendo: Señor, yo también creo eso. Yo también creo eso. Aquí está esa nueva generación, estará aquí, Padre, ministrando delante tuyo. Y serán tus hijos, y serán tus nietos, y serán tus sobrinos. Y tú les darás el ejemplo. Y tú los guiarás. Y tú los corregirás. Pastor Germán, quiero que seas quien cierre en oración, por favor. ¿Puedes venir a orar? Quiero que en este momento recibamos una oración de bendición pastoral. Uniéndonos en esta visión de fe de que seguimos reconectando con Dios. Señor, aquí está tu iglesia delante de ti. Sin ninguna duda, Señor, vemos un futuro glorioso para tu nombre. Vemos a Jesucristo, tu Hijo, Señor, siendo el Señor de nuestras generaciones. Vemos, Señor, por fe, el peso de la palabra guardado en el corazón de cada niño, de los que aún no han nacido, Señor, incluso de parejas que todavía ni se conocen para ser una familia para ti. Esta mañana, Señor, te declaramos lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos espirituales. Tu nombre siendo llevado no solo en El Salvador, sino fuera de él, de sus fronteras. Vemos, Señor, hogares sólidos, hogares firmes, hogares con convicciones. Vemos a individuos que aman y se deleitan en tu palabra y se gozan en compartir la obra de Cristo en sus vidas también. Vemos, Señor, una iglesia que no solamente alcanza dimensiones difíciles de manejar, sino una iglesia que propone, que se mete, Señor, que está consciente de la realidad de su entorno, que entiende perfectamente lo que está pasando a su alrededor. Hombres y mujeres que son entendidos en discernir qué es lo que este mundo necesita de ti, que sigue siendo tu amor, sigue siendo tu palabra, sigue siendo tu salvación. El asunto es el cómo. Esta mañana seguro que en el corazón de todos los adultos y jóvenes que estamos en este lugar hay un solo sentimiento, Señor, hay una sola necesidad, un solo clamor. Y hoy te clamamos para que ninguno de nuestros hijos o nietos o bisnietos se aparten de ti, Señor. Hoy oramos para que podamos hacer tu voluntad perfecta en el corazón de nuestros niños y niñas, Señor. Hoy oramos para que ellos sean ese liderazgo fuerte, que nos vamos a gozar quizás desde las butacas viendo cómo tú has visitado primero esta iglesia. Tú llegaste primero aquí, Señor. Hace muchos años llegaste y ahora te percibimos, te sentimos. Hay un sentido de deleite, de gozo, Señor, de amar tu presencia y servirte con todo nuestro corazón. Hoy oramos por los que están a espaldas de nosotros en el otro edificio. Todos esos niños y niñas de toda edad que están recibiendo una palabra tuya y una disciplina para amarte y mostrar su servicio a ti. Oramos, Señor, para que podamos tener un impacto fuerte en nuestro entorno, alrededor de las familias, de los empleos, alrededor de la iglesia también, Señor. En el corazón de muchos de los que estamos aquí, estamos poniendo delante de ti a generaciones que todavía no conocemos. Te rogamos, Señor, que no solo sean inscritos en el libro de la vida, sino que sean los siervos y siervas tuyas
que van a echar a continuar el camino que está trazado. Es muy probable que acá o en línea haya personas que están diciendo: yo quiero eso para mi familia, yo quiero ser un forjador de generaciones. Pero el primero que tiene que venir a los pies de Jesús a lo mejor es usted. Y esta mañana le predicamos el nombre de Cristo, el único que puede salvar y transformar toda su vida y darle garantía de la vida eterna. Si hay alguien aquí que dice: pastor, hoy me entrego a Jesús, hoy me entrego a Jesús, hoy toma la decisión de ser su discípulo, su discípula, hoy le abro mi corazón y le pido que me perdone y me transforme completamente y me use para cambiar todas las generaciones de mi familia. Si hay alguien esta mañana que dice: Señor Jesús, hoy te recibo, por favor, ahí donde está, levante su mano, porque no tengo otra manera de saber de su decisión. Si hay alguien que dice: hoy me entrego a Cristo, levante ahí su mano, ahí donde esté, y yo voy a entender que se está convirtiendo en un forjador de generaciones. Hay alguien que dice: yo recibo a Cristo. O a lo mejor allí en línea usted está tomando esta decisión. Dígale: Señor Jesús, sálvame, cámbiame, úsame. Y déjenos saber por medio de las redes de su decisión tomada. Padre Santo, te entregamos este último momento de adoración con nuestro corazón compungido pero alegre, comprometido y cargado pero con esperanza. Así terminamos esta mañana y te adoramos porque tu presencia es súper notable en esta congregación también. Gracias, Señor, y te alabamos al cantarte y decir estas palabras cantadas con todo nuestro corazón.